Hola, buenas, somos Antihistórico, acá el profe Nathan, el profe Marto, y hoy tenemos para hablar un tema central de la historia política argentina, que es la figura de Eva Perón. Mm. Claramente, más allá de las ideologías que uno tenga, sabe que la centralidad de la figura de Eva Perón, por lo menos en el imaginario del pueblo argentino, ¿no? Yo creo que todos conocen la figura de Eva Perón porque son de estos próceres que también generan estas versiones a favor, de amor, de odio. Ujú. Y bueno, vamos a indagar a fondo en la vida de esta figura central de la historia argentina, ¿no? Ujú. Y vamos a arrancar por lo principal, su infancia, Claro, ¿no? Porque para poder conocer cómo se desarrolló este personaje hay que conocer sus orígenes. exactamente. Evita nació en Los Toldos en mayo del 19. Es una localidad que queda a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en esa época muy chiquita. Y era la quinta hija de Juan Duarte y Juana Ibarbure. Ella tenía, bueno, sus hermanos. A Juan, por ahí lo conocen porque es luego funcionario del gobierno de Perón. Y después también Blanca, Elisa y Herminda, que escribe un libro muy bonito sobre la infancia. Casi todo lo que sabemos sobre la infancia de Eva Ujú. aparece en Mi hermana Evita, que es un libro muy lindo que se recomiendo para leer, ¿no? Es una lectura fácil y ahí tiene muchos datos que a veces no están en las biografías de Eva, ¿no? Y ella, tengo entendido que es producto de un matrimonio de segundas nupcias, ¿no? Ujú, Este exactamente. padre que tenía ya una familia, en esa época no existía el divorcio, por lo Ujú. cual volver a juntarse y tener hijos resulta una complicación legal, ¿no? Porque se, son hijos legalmente bastardos, Exacto. o sea, no reconocidos frente a la ley. Y sé que es muy traumática la muerte del Claro. padre de Evita, por lo menos porque ella era muy niña cuando Ujú. sucede esto. Ella tenía 5 o 6 años cuando muere el padre, en 1926, en un accidente. Y la madre, a partir de entonces, está sola con sus 5 hijos, ¿no? Tiene que buscar la manera de cuidar a esa familia tan numerosa. Y la forma que encuentra es justamente la costura, ¿no? La máquina de coser va a estar presente desde muy chica en la vida de Vita. Y lo que hace Juana es coser para vender, ¿no? Vende ropa y de esa manera puede sustentar a su familia, ¿no? Y además otra medida que toma es mudarse a Junín. Junín es una localidad más grande, ahí los chicos más grandes, los hermanos más grandes pueden conseguir trabajo más fácil, ¿no? Juan se convierte en farmacéutico, después Blanca estudia para maestra, Evita va a la escuela primaria todavía en esa época. Hay una foto muy conocida de Evita en la escuela primaria. Y en ese momento es que Eva empieza a soñar con ser actriz, ¿no? Y sí, usted imagínense que eso es el sueño de lo que escucha seguramente por radio, ¿no? Exactamente. Ella escucha estas telenovelas y se imagina como estas grandes figuras de Ujú. lo que sería el telenovelaje argentino Claro. y también esta figura de lo que llegaba ya de por sí del cine nacional, que tenía un boom. En Ujú. esa época el cine nacional era muy importante, una gran producción y donde había siempre una figura dramática de esta de la mujer Claro. y que gran parte de esas primeras películas siempre se basan en relaciones amorosas, entonces por lo cual ahí está la figura de la actriz y participante, ¿no? Claro. Siempre de este mismo rol, Totalmente. generalmente. Y Eva se da cuenta que no puede, digamos, no puede seguir esa carrera artística en Junín, mucho menos en Los Toldos, ¿no? Pero ni siquiera en Junín estaban dadas las condiciones para convertirse en una gran actriz, entonces emprende ese viaje a Buenos Aires, primero acompañada por la madre, después se hospeda en lo de Juan, que Juan está haciendo el El servicio hermano. militar, claro, el hermano. Y comienzan esos 10 años, muy chica de Evita, tiene 15, comienzan esos 10 años de carrera de actriz de Eva. Y ella participa en los tres rubros, los tres grandes rubros de la época, ¿no? El teatro primero, Mm. la radio después, tiene un ciclo muy importante en Radio Belgrano, en el que dramatiza la vida de mujeres ilustres de la historia, ¿no? Entonces hace de Catalina la Grande, Isabel de Inglaterra, va adquiriendo ahí el lenguaje político que luego va a expresar en esos discursos, posteriormente cuando sea primera dama, ¿no? Y por último también en el cine. Eva participa de varias películas, son 6 las películas en las que participa Eva, y sin embargo un En todas estas solo. películas no protagoniza todavía. Exacto, un solo protagónico, ¿no? Las películas que no protagoniza, la más importante quizás La Cabalgata del Circo, porque ahí participa junto a Hugo del Carril, Libertad Lamarque, que son estos actores importantes del periodo que mencionaba Pablo, y su protagónico llega con La Pródiga, ¿no? Que es un típico melodrama, como dice Pablo, su papel es justamente de enamorada, es una historia de amor, pero se prohíbe esa película. Es una película que vamos a conocer, hoy en día la podemos encontrar, se puede ver, pero en ese momento no se llega a estrenar. Claro, no se Porque consideraba. vas,
lo que va a ocurrir en la mitad es el cambio Ujú. fundamental en la vida de Eva Perón, que es su entrada en la escena política. No en la escena política en el sentido formal, ¿no? Sino estar con un político que conoce a Juan Domingo Perón, que era secretario de Trabajo y Ujú. Previsión. En ese momento ya era una figura de renombre. Mm. Y lo que había ocurrido es que en 1944 había habido un terremoto en la provincia de San Juan y Eva Perón, ya sindicalizada, ¿no? No es Ujú. que sea una trabajadora inexperta ni que no sepa sobre las cuestiones centrales de lo que hace un trabajador. O sea, no es una trabajadora ni alejada de la vida política, sino que está sindicalizada, o sea, por lo cual tiene una formación ahí. Ujú. Y en esa junta de dinero, o sea, de Ujú. recaudaciones de donaciones para el terremoto, conoce a Juan Domingo Perón. Exactamente. ¿Qué se sabe sobre ese encuentro? Bueno, hay una colecta de la cual participa, como dice Pablo, un montón de personajes de la época, famosos, y luego hay un recital, ¿no? Un recital en el Luna Park para recaudar fondos también para las víctimas. Y ocurre que, bueno, hay como dos versiones de esa historia, Me ¿no? gustan las que haya dos versiones. Sí, la versión más peronista, si queremos decirlo de esa manera, el mito peronista es que Eva y Perón se encuentran por primera vez en el Luna Park, ¿no? Poco creíble. Y imagínate que ser actriz y sentarte justo al lado del secretario de Trabajo y Previsión, que además era la figura fuerte de ese gobierno militar, Mm. es difícil que haya ocurrido sin un encuentro previo. Es decir, la postal de Eva y Perón en el recital fue así, ellos estaban juntos, pero ¿por qué? Es la pregunta que queremos hacernos, ¿no? Se conocían de antes. Hay un testimonio de Perón, cuando Perón está en el exilio, que le cuenta a un periodista español cómo conoció a Eva, Ah, ¿no? mira. Y él le dice que en esos días en que él está organizando la colecta, llegaban las comisiones a la Secretaría de Trabajo, ¿no? La comisión de periodistas, la comisión de deportistas, la comisión de actrices y actores. Y entonces en esos días es que Eva y Perón se conocen, ¿no? Y además hay una historia también conectada a esta, que es que Perón le dice al periodista, bueno, por supuesto que Perón tenía esa forma de hablar así, era un chamullero, ¿no? Sí, mucho. Básicamente. Y le dice al periodista, bueno, cada vez que yo voy a entrar a esa mujer rubia, volaba, ¿no? Estaba perdidamente enamorado. Pero por otra parte, también lo que le dice es algo muy interesante, que es que la escucha cuáles son sus propuestas para la colecta. Y Eva le dice algo muy interesante que marca también esto que marca Pablo, ese pasado laboral y sindicalizado de Evita, ¿no? Eva le dice, no busque, coronel, dinero y ayuda en los barrios ricos. Búsquenlo en los barrios pobres, porque los que menos tienen son los que más dan, ¿no? Para esta colecta que están haciendo para el terremoto de San Juan. Y desde ese momento Perón se da cuenta que estaba enfrente de una mujer que tiene un pensamiento social muy importante y que es lo que va a marcar parte de esa faceta social, obrera, que va a tener el gobierno de Perón, ¿no? Y bueno, entonces se conocen y el tema es que, bueno, todo el mundo no queremos ahondar muchísimo en la historia de Perón, porque, Mm. bueno, están otra vez íntimamente ligadas esas dos Ujú. historias, ¿no? Pero es importante decir que Perón comienza a caer en desgracia en su Mm. propio gobierno, ¿no? Este era un gobierno de facto, o sea, una dictadura en la cual Perón va ascendiendo de cargos porque es un militar más. ¿Sí? Un militar que empieza a tener cada vez más reconocimiento de los trabajadores por su trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Las vacaciones pagas, el aguinaldo y un montón de derechos que hacen que parte de los trabajadores sindicalizados vean en esta figura diciendo, bueno, al final llegó alguien Ujú. que venga a administrar y venga a otorgar derechos. Y el final de la Segunda Guerra Mundial, junto con el reclamo de la apertura democrática, hacen que Perón pierda la confianza de sus compañeros, Ujú. por un lado, pero también por el otro, era principalmente apuntado, o de los principales apuntados por la oposición, Exacto. diciendo, ¿qué pasa con este militar que está acumulando poder? Y la oposición siempre ve en Perón este pseudo fascista o Ujú. fascista, o inclusive se lo declara Filonazi, ¿no? filonazi Ujú. por la revista Times, inclusive cuando uno ve las revistas de la época, el peronismo es, o Perón mismo es pintado como si fuera un dictador. Claro. Y ocurre entonces el 17 de octubre, ¿no? En este contexto. Es decir, Perón primero va preso, ¿no? A principios de octubre, esos compañeros de armas que empiezan a desconfiar de él le hacen cesar en todos sus cargos y lo llevan preso a Martín García. Y ahí en Martín García, Que es una isla, es una isla que es muy particular esta sí, isla, ¿no? Es una isla compartida entre Argentina y Uruguay ujú, y que va a funcionar una cárcel política, sí, ¿no? Varios presidentes pasan por esa isla de Martín García
Y bueno, Perón queda ahí. Y en este es un momento muy importante para mí, tanto en la relación que tiene Perón con Eva, Ujú, que es qué es lo que piensa Perón cuando está preso, claro, y qué es lo que también no sabemos qué piensa Eva tanto, pero salía con el plan de Perón, le gusta. claro. Hay una carta que le escribe Perón a Eva y también te va a gustar esto porque hay dos historias también, ¿no? Por un lado se piensa que Perón sabía que le leían la correspondencia, ¿no? Entonces se escribía a propósito, pero por otro lado también está la historia de amor, si queremos seguir con esta línea, ¿no? Perón le dice a Eva, Empecemos con la que le ¿con qué revisa la versión? correspondencia. Dale. Perón le escribe a Eva, mirá, cuando todo esto se termine, cuando todo este terremoto político que se armó se acabe y yo sea libre de vuelta, nos vamos a ir al sur a vivir tranquilos, a vivir del campo, a tener hijos, a casarnos, ¿no? Y podemos interpretarlo de esa manera, ¿no? Como que él estaba escribiendo eso a propósito. Luego está la historia de amor, que es que, bueno, la idea efectiva de Perón y Evita de ser felices después de todo ese lío, ¿no? ¿Qué pasa? Eso no va a ocurrir, salvo el casamiento. Ellos se casan, pero todo lo demás no va a ser posible. ¿Cuál crees vos? ¿Cuál creo yo? Y un poco y un poco. Yo siempre creo que Perón sabía lo que estaba pasando y tenía todavía alguna posibilidad en su cabeza de ser presidente o de ser vice de algún gobierno de coalición. Eh, pero también hay un profundo amor de Perón y Eva que se expresa en muchas Ujú. situaciones, y eso queda claro. Por ahí no un amor típico, normal, porque justamente lo que va a venir después es demasiado intenso, ¿no? Demasiado intenso, sí. Yo creo en la historia que realmente en esta carta que pueden buscar, que es bastante detallada, creo que él realmente se da el retiro ahí, Mm, ¿no? Él tenía el retiro, se veía preso, se veía acorralado, sabía que venía de un gobierno que era de facto, ujú, por lo cual estaba esperando un retiro digno, ujú, diciendo, bueno, ustedes me dieron estos cargos para que ejerza, como vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, me dieron de baja, mínimo me tienen que dejar retirarme y yo desvincularme de todo mm. esto. Totalmente. A mí me da la idea de que él realmente pensó que su carrera política, que ni siquiera creo que la sentía tanto como carrera política, sino que sentía que estaba haciendo, como un militar propio, un deber a la patria. Claro. Entonces, en esta línea historiográfica que vos planteás, Perón no está teniendo en cuenta algo, que es que los obreros que estaban preocupados por esos derechos que habían adquirido cuando Perón era secretario de Trabajo, se estaban organizando para liberarlos. Es decir, Perón no sabía desde Martín García lo que iba a pasar el 17, ¿no? En realidad vamos a empezar por el 18, A ¿no? ver, dale. El principal organismo de contención o de apoyo al peronismo, o a Perón, mejor Ujú, dicho, todavía no existe el peronismo claro. propiamente dicho, fue la CGT, Confederación General del Trabajo, que era una organización de sindicatos que había logrado sobrevivir bien a partir de que se creó a partir de 1930, porque eran bastante más flexibles para negociar. No eran comunistas, no eran anarquistas, sino que trataban de mejorar las condiciones de los trabajadores lo más posible y sacar el mayor provecho de su contacto con la clase política. Tampoco tanto para... nunca apoyaron abiertamente ningún candidato, Mm, pero sí no tenían un planteo político al estilo de los comunistas, ¿no? mm, Que desconfiaban ya de por sí cualquier tipo de gobierno que no sea de su línea. Entonces, convocan una huelga para el 18 de octubre y esa huelga que convocan ellos para el 18 de octubre, los trabajadores salen a las calles de forma autónoma el día 17, o sea, claro. un día antes. Por eso siempre se discute esta cuestión de si este apoyo a Perón es organizado Ujú, o genuino. claro, O sea, como me parece esa idea de autónomo, claro. autoconvocado, que Ujú, yo no creo en la autoconvocación, siempre hay redes previas que hacen que eso se active, ¿no? totalmente. Interesante también pensarlo de este modo. Eva, ¿cuál fue el rol de Eva? El 17, ¿no? Ella escribe en La razón de mi vida algún análisis de ese día y el análisis que hace es, bueno, el verdadero protagonista de esta jornada fue el pueblo, lo dice claramente, ¿no? Porque siempre se pregunta qué hizo Eva. Ella dice, yo hice todo lo posible, presenté habeas corpus, me reuní con abogados, me reuní con militares, pero el verdadero protagonista es el pueblo trabajador. Y entonces ahí comienza no ya la historia de amor entre Perón y Evita, sino entre Evita y el pueblo argentino, ¿no? Eva siente que tiene una deuda enorme con el pueblo Ujú. argentino y que tiene que saldarla de alguna manera. Y bueno, vaya que si la saldó después con lo que vamos a ir viendo que fue haciendo una vez que fue primera dama. ¿Por qué llega a ser primera dama? Es la pregunta que tenemos que responder a Sí, continuación. porque de la carta esta que estamos hablando de amor, Ujú, efectivamente, Perón le cumple la promesa, se casa antes de ser presidente, o sea, apenas sale de la cárcel, se reúne con Eva, se casa en la iglesia aquella que Eva Perón quería, ujú, en el pueblito.
Ujú. ¿sí? Sí, vuelven a Algo Junín. vuelve a Junín y, eh, y tiene estas famosas representaciones de las fotos, ¿no? Ujú. Que son disruptivas para Argentina. Esta idea de, bueno, cuando siempre asume un presidente, está el retrato presidencial, que es con todos los elementos que constituyen al presidente, la banda, el bastón y todas las cuestiones. Pero en esta hay una foto extra que incluye a la primera dama Mm. sentada, como están viendo ahora en pantalla, Ujú. y con Perón de fondo. Y eso era algo disruptivo porque ningún presidente en Argentina había hecho eso antes. Y más en una época en que las mujeres no tienen derechos políticos, ¿no? 1947 va a ser el año, ahora lo vamos a hablar, en que las mujeres consigan ese voto, esa posibilidad de votar y de ser elegidas también. En este momento en que la mujer no tiene derechos políticos, Evita está sentada al frente, está sentada primero, además está sentada al frente, Perón está detrás. ¿Qué pasaba? En las fotos previas de las primeras damas, si es que existían, porque a veces ni siquiera aparecía la primera dama en la foto presidencial, tenía que estar detrás del presidente, respaldándolo, y el presidente en primer plano, ya sentado en ese sillón que representaba las funciones que llevaba a cabo, ¿no? Esto ya nos marca, es simbólico nada más, es un símbolo, pero nos marca que Perón y Eva vienen a romper con ciertos estereotipos y mandatos de aquella época. Y hablábamos recién del voto femenino, ¿no? El voto femenino es justamente una campaña que lleva a cabo adelante Evita a mediados de 1947, que se diferencia de lo previo, ¿no? Porque en Argentina había habido pedidos para que las mujeres pudieran votar, ¿no? Había una primera generación de mujeres a principios del siglo XX Sí. que había pedido justamente eso, ¿no? Julieta Lantieri, entre ellos. Exactamente. Cecilia Grierson, Ujú. Victorio Campo, Alicia Moreau de Justo. Muere justo. Ujú. Hubo una lucha de las mujeres por conseguir su derecho a participación del voto, Exacto. pero acá viene esta cuestión de la sensibilidad popular, ¿no? Ujú. Eva Perón junta la sensibilidad popular y la trata de llevar en su Exacto. política de gobierno. Y si bien el voto femenino en Argentina es muy tardío, Ujú. también hay que decir que Eva Perón hizo todo lo posible dentro de su partido, que era un partido dominantemente compuesto por la Iglesia Católica, Ujú. por conservadores e inclusive muy vinculados al ejército, que uno También. sabe que es una institución para varones, Ujú. sí, 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 sí. únicamente. Le costó mucho conseguir esa aprobación del Congreso, Ujú. así el mismo Perón de la Orden. Sí. De hecho, esto que decía Pablo, ¿no? El ejército, una organización de varones, en las elecciones se votaba con el padrón militar. Esta es otra cuestión. Una vez conseguida la ley, ¿no? Que hay una enorme movilización de mujeres en las afueras del Congreso, lo cual marca esto que marca Pablo de la sensibilidad popular. Eso con Lanteri, con Victoria Campos no se tenía todavía. Era un círculo cerrado, pequeño, de mujeres que estaban justamente luchando por el derecho a voto. Y esto del padrón militar. Una vez que se consigue la ley de derecho a voto, se necesita un padrón, porque la mujer depende legalmente del padre, cuando tiene esposo del esposo y cuando queda viuda de sus hijos. Entonces no hay Ujú. ningún documento que marque que la mujer es una ciudadana argentina. Entonces, a partir de ese momento, otra campaña que lleva a cabo Evita, paralela a la del voto, es la del censo de mujeres. Y llegan a censarse 4 millones de mujeres y a repartirse 4 millones de libretas cívicas. Que parece poco, pero estamos hablando de una población de 15 millones de personas. Sí, sí, un montón en Ujú. realidad. Y acá siempre hablamos de esta cuestión de la ampliación de la democracia. Si bien con la ley Sáenz Peña, o sea, el primer presidente que se dio, que fue Hipólito Yrigoyen en 1916, uno se fija quién votó, votaban únicamente varones mayores de 18 años que no sean de las provincias nuevas, o sea, no podían ser ni de los territorios de la conquista del desierto, entre comillas, Ujú. conquista del desierto, o sea, del sur, ni de las provincias ganadas en la guerra del Paraguay. Esos ciudadanos no votaron, Ujú. simplemente votaron lo de las provincias históricas, o sea, una democracia muy circunscripta. Después se amplió a los varones de esas provincias y la nueva ampliación es esta de las mujeres y es una ampliación enorme, Ujú. ¿sí? Sí, de hecho otro dato interesante es que todas las mujeres que ingresan al Congreso en esa oportunidad son todas del Partido Peronista. No porque otros partidos no presentaran mujeres en sus boletas, sino porque el peronismo fue el único partido junto al Partido Comunista, que en realidad no llegó a la cantidad de votos necesaria, que presentaban mujeres en los primeros lugares de la lista, ¿no? La Unión Cívica Radical presentó mujeres pero abajo, el Partido Conservador no presentó mujeres, ¿no? Entonces todas las congresistas que ingresaron por primera vez al Congreso en Argentina fueron todas del Partido Peronista, ¿no? Un dato muy interesante. Y luego también todo lo que hace a la ayuda social que va a llevar a cabo
Eva durante la primera presidencia de Perón y esa partecita de la segunda en la que ella sigue viva, ¿no? Eva fallece muy temprano, en 1952, con 33 años, pero desde el 48 en adelante, que se crea la Fundación Eva Perón, Ujú. Eva lleva a cabo una tarea de ayuda social inmensa, ¿no? Y vamos a ir ahora un poquito desglosando algunos Y acá aspectos. viene la cuestión más, en la cual se más polemiza con Eva Ujú, Perón, que es el tema de la asistencia social y de los gestos de autoritarismo, ujú, ¿no? Siempre se acusó al gobierno de Perón, inclusive a la Fundación Eva Perón, de esto de, bueno, obligaban a ciertas claro, personas a hacer donaciones coercitivas claro. y todo esto es importante señalarlo Ujú, porque acá viene siempre toda la cuestión. En realidad es por eso que es una figura que en algunos genera odio. ujú, Algunos genera odio porque no le gusta por una cuestión más machista, pero yo diría que son ya a esta altura un porcentaje más pequeño, sino que se le acusa de autoritarismo, ¿no? claro, de entrar en los intereses de una clase alta que tenía todo ese dinero y lo conservaba para sí. Hay varias versiones sobre esto del desvío de fondos, ¿no? Cuando llega la autodenominada Revolución Libertadora, obviamente lo primero que hacen es intentar probar toda la corrupción del peronismo, cómo se malversan fondos, el desvío sobre todo de fondos en la Fundación Eva Perón. Y la principal biógrafa de Evita, que es Marisa Navarro, que es una historiadora española que se dedicó a estudiar mucho el tema, marca algo interesante que es muy sencillo. Es decir, la Libertadora establece un montón de informes y comisiones sobre peronismo. Y sobre el aspecto de los fondos, del desvío de fondos, siempre está la anécdota de los caramelos Mumú, ¿no? Que le quitaban plata a esta fábrica de caramelos y que además se entregaban cheques en blanco, ¿no? Pero resonaba siempre, cada vez que yo iba a las fuentes, resonaba siempre el mismo caso, el de los caramelos Mumú, el de los caramelos, en todos los lugares. Y entonces ella dice, bueno, vamos a ir al informe, la Libertadora lo que hace es elaborar un informe de todos los actos de Recordemos que la corrupción Revolución Libertadora es el golpe de Estado que de derroca a Perón. facto que derroca a Exacto. Perón y que persiguió el peronismo a razón de fuego, a razón de Sí. tiro, ¿no? Ujú. Y ahí Marisa Navarro encuentra que justamente no son tantas los testimonios de desvío de fondos. Y Marisa Navarro dice con mucho criterio, si hubiesen sido muchas más, la Libertadora habría estado encantada de colocar ahí, consignar detalladamente todos los casos en los que se Claro. demostraba la corrupción de la Fundación Evita. Entonces, esa es como, digamos, la explicación más alejada de las pasiones, ¿no? Puede ser que hubiese desvío de fondos, pero no era lo Que sea la que regla. la regla, claro. Sí. O desvío de fondos no solamente, sino también donaciones compulsivas, ¿no? Donaciones compulsivas. Estamos Ahí está. hablando Exactamente. eh, en el sentido de que esto de si le obligan o no a las empresas a dar Exacto. cosas, ¿no? Claro. Está lleno de esas historias. Ujú. Eh, y entonces sí, eh, uno diría, no, bueno, no es la regla. Sí, hay cosas denunciables, pero es muy distinto decir, todo el tiempo las empresas tenían que estar obligadas a dar plata a la Ujú. Fundación Eva Perón, a decir, sí, encontramos un caso Claro. dentro de los Sí. años y años que funcionó esto, ¿no? Porque además se sustentaba también sobre todo con las donaciones voluntarias de los sindicatos, ¿no? Muchos sindicatos que eran peronistas, lo que hacían era justamente donar Bueno, para la Fundación Eva Perón. De hecho, cuando fallece Evita, llegan al Vaticano 4.000 cartas de sindicatos pidiendo la canonización de Eva, ¿no? No es que justamente la donación era compulsiva. El sindicato era peronista. Y entonces el sindicato peronista donaba voluntariamente porque creía en eso. sí, es que ahí eso es lo que un poco la gente a veces no entiende cuando se denuncia esto, es realmente se construye un credo o se construye una ideología que es peronista, en la cual hay una gran masa que confía y que cree que tiene que hacer estas donaciones o que tiene que colaborar o que un Ujú. sacrificio era necesario. Había gente que creía que con la suya había que hacer todo lo que hizo Eva, ¿no? ¿Y qué Sí, fue lo que hizo Eva? Pasamos ahora a la parte en la que explicamos sí, la ayuda social directa, ¿no? Directa en sentido estricto. Eva recibía en persona un montón de familias, sí. trabajadores. Son innumerables los testimonios, ¿no? De Ujú, Eva recibiendo gente hasta cualquier hora de la noche. ujú, totalmente. Primero en la Secretaría de Trabajo, después en la residencia presidencial. La gente se agolpaba porque sabía que Eva iba a recibirlos. Eso por un lado. Segunda cuestión, Eva inaugura y como parte de la Fundación Eva Perón funda, valga la redundancia, un montón de edificios, dependencias, policlínicos, el Policlínico de Avellaneda, el de Lanús.
hogares de ancianos, hogares de niños, hogares de tránsito también. Y además la escuela de enfermeras, ¿no? En determinado momento Eva se da cuenta que necesita un montón de personal sanitario para llevar a cabo las tareas de ayuda sanitaria que requiere la Argentina de ese entonces. Imagínate que era, Pablo, una Argentina tremenda, ¿no? La de la década del 30 Sí, era... es una Argentina que está saliendo de las peores crisis que Ujú, tuvo en su historia. Las peores crisis que tuvo la historia argentina fueron la de 1914, ujú, la de 1930 y la del año 2001. ujú, ¿Sí? Y si quiere uno buscar más atrás, bueno, 1890, pero ese cúmulo de trabajadores que requiere, que adquiere una experiencia durante sus años de vida, usted tiene que pensarlo de esta manera. ujú, Aquel niño que en 1930 tenía 5 años y que sufrió una de las peores crisis y que pasó hambre, que vivía en una casa extremadamente precaria, en Chiapas, en villas miseria, como se le decía en ese momento, ahora, en este momento, tiene un poco más de 20. ujú, ¿Sí? Es un trabajador. Ese trabajador probablemente sea sindicalizado. ujú, Y cuando levanta la vista y ve que en el gobierno se está gestionando un montón para capaz niños o familias que estaban capaz en su situación, ujú. eh, seguramente el impacto del discurso de la ayuda social lo ven bien. Sí. Porque aparte estos trabajadores vienen de diferentes raigambres, Ujú, socialistas, ujú, anarquistas, comunistas y muchos son católicos. ¿Qué tienen en común todos? Todos creen en la idea de una comunidad más justa. ujú. Totalmente. Hay una historia increíble, Pablo, acerca de una visita que hace Vita a Villa Soldati. Y se encuentra ahí, en la primera vez que recorre las casas de la barriada popular, entra a una casa y se encuentra un nene, muy chiquito, un bebé, con mucho pelo, dice ella, ¿no? Esto está en Mi hermana Evita, en ese libro que hablábamos al principio. Vi que había mucho pelo en su cabeza, me pareció muy extraño, dice, si es un bebé, ¿cómo puede ser? ¿No? Y además el pelo se movía. Se acerca al nene y descubre que son moscas, ¿no? Terrible. Ese es el estado en que se encontraban muchos barrios populares en la Argentina cuando llega el peronismo al poder, ¿no? Estamos hablando de 1946, 1947, una de las primeras visitas de Evita a Soldati. Luego edifica Eva en Soldati, la Fundación Eva Perón lo que hace también es contribuir con un montón de complejos habitacionales, Ciudad Evita, hay construcciones también en Mataderos, ¿no? En el barrio Los Perales. De eso se trata, justamente de darle a esos chicos, a esas mujeres, a esos niños, lo que no tenían en esa Argentina previa. Y ahí está el tema de los juguetes, ¿no? Cada 6 de enero, Eva era católica, tuvo una formación católica, cada 6 de enero, cada día de Reyes, la Fundación Eva Perón repartía juguetes, ¿no? Y es esto un poco lo que decía Pablo, ¿no? Ese chico, en esa época, un nene tenía uno o dos juguetes. Y el caso es que ese juguete o dos que tenían era de la Fundación Eva Perón, ¿sí? El último día de Reyes que vive Evita, que es el enero del 52, la Fundación Eva Perón reparte 4,5 millones de juguetes. Si estamos de vuelta pensando en esa población de 15 millones de personas, eso significa que cada chico tenía un juguete de la Fundación Eva Perón, y si no, su amigo, ¿sí? Entonces, y además todos estos juguetes son de industria nacional. Otra cuestión que hace a esta explicación de un círculo virtuoso entre producción y consumo, ¿no? Que es característica del primer, al menos del gobierno de Perón hasta el 52. Sí, Después empiezan después, las crisis después empezó la económicas. crisis y un plan diferente económico, ¿no? Ujú, Que pueden visitar el otro video que tenemos, que es el peronismo, en donde analizamos un poco más esta cuestión de la figura de Perón y en totalmente. un sentido más general. Ujú, Hay otra cuestión que yo también quiero mencionar, que algo se le critica también a Eva Perón es el personalismo, mm, ¿no? Es la idea de por qué Ciudad Evita, claro. ¿no? ¿Por qué Sí, tiene sí, su o rostro? La Pampa, que era provincia de Eva Perón. Provincia de Eva Perón. Claro, claro, claro. Forma parte del peronismo, ¿no? Este personalismo que tiene que ver con colocar estos nombres a las obras de gobierno. Sí, yo creo que es una de las principales críticas que se hace al peronismo esto de hacer una política social Ujú, desde el Estado y convertirlo en una parte de personalista, ¿no? Las principales críticas se les hacen. o los libros de escuela, ¿no? O Que los libros de decían, escuela, famosos libros escolares, Eva me ama. Eva me ama, Sí, Perón y es el líder sí, y sí. un montón de cosas más, que hacen a lo que gran parte del arsenal cuando critican el peronismo es ese punto, ¿no? Hay uno que circuló como un meme hace poquito,
que era un nene hablando con otro por teléfono. Y le decía aló y el otro le respondía, no, ¿cómo aló? Ahora hay que decir hola desde que Perón nacionalizó los teléfonos, ¿no? Entonces, el peronismo sí es cierto, se va metiendo en diversos aspectos Culturales. culturales, forma también como una especie de hegemonía cultural y sobre todo en el segundo gobierno, ¿no? Que empieza esa parte más autoritaria, que coincide también con la muerte de Eva, ¿no? A partir del 52 se profundiza la Ujú. peronización Sin de embargo, la no hay que sociedad. olvidar la enorme sensibilidad, ¿no? Sí. Porque hay que también mencionarlo diciendo, yo lo que siempre explico es, cuando hablo de este tema, es, está bien, el peronismo tiene rasgos autoritarios, eso es innegable. ¿Y los gobiernos previos? Sí. Y los posteriores, con ¿Y el los bombardeo a la posteriores? Plaza de Mayo. La Revolución Libertadora, Ujú, la dictadura de Onganía, la dictadura de Videla, también son inclusive muchísimo más autoritarios, pero no pueden decir que hicieron política social. ujú. No pueden decir que sacaron parte de los trabajadores de la pobreza, no pueden decir que tuvieron, por lo menos Videla no puede decir que tiene un proyecto industrial para Argentina, Ni que llegaron al poder por vía ni democrática. que llegaron al poder por vía democrática, ni que se hubieran quedado, Ujú, si hubieran hecho una especie de plebiscito para ver si realmente la gente quería ujú. esos gobiernos autoritarios, ¿no? Sí. Eh, por eso digo, bueno, una cosa es, hay que sacar ahí para mí, graduarlo, Ujú. ¿sí? Hubo una especie de plebiscito justamente en el 51, el 22 de agosto del 51 hubo un acto que se salió un poco de la norma, parecido al 17 de octubre, pero en este caso la figura central no era Perón, sino Evita, ¿no? Ujú. La CGT, la Confederación General del Trabajo, convoca en la avenida 9 de Julio a casi 2 millones de personas que van a pedir justamente la candidatura de Eva a la vicepresidencia, que la fórmula para las elecciones del 52 sea Perón Eva Perón, y la proclaman además como la fórmula de la patria, ¿no? Y en ese discurso, Eva es un discurso que dura horas, porque Eva va y viene, termina, empieza de mañana, termina de noche. Hay como un diálogo entre Eva Ujú. Perón y las masas ahí reunidas. La frase central es Eva ahora, ahora Ujú. Eva ahora, ¿no? Le dicen. Y ella en todo momento da la sensación de que no está segura ni de si sí ni de si no. Más vale que no. Y sin embargo termina el discurso diciendo, bueno, como dijo Perón, yo haré lo que me pide el pueblo. ¿No? La gente interpreta que Eva aceptó la candidatura y se desmoviliza. Esto era lo principal. No se iban de ahí. Había que buscar la manera de que se vayan, ¿no? Bueno, y acá ahora que en las hipótesis de por qué finalmente Eva Perón dice eso, pero no se resulta ser la candidata a vicepresidente de las elecciones presidenciales que se venían. Exactamente. Unos días ¿Por más qué no? tarde, por radio, dice que no va a hacerlo, ¿no? El Claro, renunciamiento histórico. el renunciamiento histórico. Y decís, bueno, ¿por qué no? Si claramente era la figura más importante después del mismo Juan Domingo Perón, ¿no? Mm, Y acá se abren hipótesis, ¿no? claro. Porque acá es hasta dónde llega la historia a conocer. Exacto, hay todo un debate historiográfico, ¿no? Diferentes visiones acerca de por qué Eva no va a ser candidata. Y bueno, la principal, la que por mucho tiempo se tiene como la principal, es la enfermedad de Evita, ¿sí? Eva estaba enferma de cáncer del cuello de útero desde 1950 con seguridad. No se sabe si antes también, pero al menos ese es el año que más o menos varios autores se ponen de acuerdo. Y acá hay un dato interesante, ¿no? Supongamos que fue por la enfermedad de Acá estás a Eva. punto de rebatir la hipótesis de que Exacto. fue por la enfermedad. Sí. El vice que elige Perón termina Ujú. siendo Hortensio Quijano. Nuevamente elige al mismo vicepresidente, Sí. que era un hombre del radicalismo, ¿no? Y este hombre estaba también enfermo de cáncer. Y de hecho fallece antes que Eva. Y Perón gobierna 3 años sin vicepresidente. Con lo cual, eso estaría indicando que la enfermedad que tenía Evita no es el único motivo que explica que Eva no sea candidata. Si no, no se entiende lo otro, lo de Hortensio Quijano, ¿no? Tiene que haber otros motivos. Y se habla mucho de eso, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que acá viene justamente lo que dije. El peronismo llega con gran apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque bueno, Perón es un compañero de armas, al fin y al Exacto. cabo. Y las Fuerzas Armadas veían a esta figura de Perón como una figura detestable. Ujú, Detestable. ¿Por qué? Bueno, primero por su trascendencia política y por sus políticas sociales. ujú, También le critican mucho sus orígenes, ¿no? Las primeras damas generalmente eran de un perfil muy bajo, y sobre todo sumisas. ujú. Y Eva Perón está un poco ahí en una cuestión, ¿eh? ¿Qué tanto?
era obediente a Perón. Yo creo que sí, era bastante obediente a lo que diga el gobierno Mm, de Perón, pero tenía su propia autonomía. mm, Tenía su propia autonomía. No tanto como para decir que se va a ir en contra del mismo Juan ujú. Domingo Perón, pero sí que tiene su propio poder político. O sea, la CGT de los trabajadores apoyan la figura de Eva Perón a muerte, igual que apoyan a Perón, ¿no? Totalmente. Pero el ejército ya no. Y después, bueno, la Iglesia Católica, Ujú. otro gran apoyo de Perón hasta ese momento, yo creo que ahí hay que hacer una especie de corte, ¿no? No es lo mismo un cura Mm, o alguien que está más en contacto con la situación social ujú. que los que son Claro, jerárquicos. el bajo clero y el alto clero, digamos. Sí, Y además, obviamente, que Eva era mujer. Y no solo cualquier mujer, sino esa mujer, ¿no? Hay un cuento de Walsh muy famoso que marca cómo era ese vínculo entre lo que marcaba Pablo, ¿no? Los militares y Evita. Si Perón se ausentaba en el gobierno, quien quedaba a cargo, quien era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, era Eva Perón. Imposible pensarlo para un militar de carrera que una mujer pudiera darle órdenes, ¿no? ujú, Otra cuestión. Eva era candidata de la CGT ahora, a partir de ese acto que se había hecho el 21, el 22 de agosto. Y Perón era en el imaginario peronista, ¿no? Según dice la marcha, el primer trabajador. sí, Con lo cual, si la fórmula quedaba conformada por el primer trabajador y la candidata a la CGT, teníamos una fórmula completamente laborista. Y acá se cortaba, y esto Perón se da cuenta y por eso también interviene un poco, se cortaba este equilibrio de poderes al interior del peronismo, ¿no? Perón siempre buscaba un radical, a un conservador, ¿no? Como pasa con Cámpora, Cámpora, Solano Lima, ¿no? ujú, Y va equilibrando esa fórmula presidencial. Y acá se desequilibraba completamente. Era totalmente, Perón, Eva Perón. Estaba todo tirado por un lado, ¿no? totalmente. Y bueno, finalmente tengo que empezar a hablar de los últimos meses de Eva Perón, que es el fallecimiento, ¿no? Exactamente. Está rodeado de mitos todo el tema de la muerte y enfermedad de Eva Perón, creo Sí, yo. Primero es cuándo se entera, sí. ¿no? Primera cuestión. Segundo es qué es lo que pasa después con el cuerpo, qué es lo que sucede con el cuerpo, el funeral y el cuerpo futuro. Sí. Que es ya extremadamente extenso de contar. Pero vamos a empezar con lo central. El deterioro de Eva Perón después de renunciamiento va a ser muy pronunciado, ¿no? Sí. Se la va a ver muy deteriorada, con pérdida de peso. Si uno busca los videos, no se parece en nada a esa Eva Perón que cuando arranca las presidencias, Ujú. Juan Domingo, ¿no? Y en última instancia, eh, ella trata de mantener siempre su rol como participante política, Ujú. ¿no? Porque cuando gana, triunfa Perón en las elecciones, está ese famoso momento de que lo quiere acompañar. Sí. Si ella tenía fuerzas para poder acompañarla de pie en el auto, Ujú. o cuando hizo el discurso, o tenía el famoso andamio. Claro, claro, claro. Sí, todas estas imágenes que marca Pablo del final de la vida de Eva, también recuerdo, por ejemplo, la de Eva votando en el hospital, en el Policlínico de Avellaneda. Sí, Eh, una enfermera del Policlínico de Avellaneda me contó una vez que la salita donde votó Eva en el hospital está ahora un mini museo, así que se puede ir a visitar. eh, esa foto, ¿no? Esa foto. Y la otra foto es la del andamio, ¿no? Que marca Pablo, que además tiene que. Hay acá otra vez varias versiones, ¿no? Una es muchas. la de la película que vimos en el canal y que les recomendamos. ¿Qué Ahí sé está yo? claro, ahí se Sí, nota el andamio, ¿no? Y después hay otros que dicen que no, pero la verdad, lo cierto es que Eva estaba, como dice Pablo, en unas condiciones tremendas, sí. estaba muy delgada y es notable, con andamio o sin andamio, digamos, la fuerza de voluntad para presenciar la asunción presidencial de Perón el 4 de junio, ¿no? Bueno, acá hay que hablar también de qué se le ocultó a Eva sobre su enfermedad, Claro, ¿no? sí. Hay también muchas versiones al respecto, porque además es un tema que llama mucho la atención. Hay hace poco algunos documentales Solo de hechos eso. solo de eso, sobre los últimos días de Vita. Primero no se sabe cuándo se enteró, ¿no? Se sabe aparentemente que el gobierno sabía que Eva estaba enferma desde 1950, no se sabe muy bien cuándo se entera Eva. Ahí en la peli es cuando es el 22 de agosto que Perón le dice, bueno, tenés cáncer, ¿no? Sí, por eso no te acepto como candidata. Exacto. Pero bueno, habiendo visto todo esto, es probable que Evita se enterase en otro momento, ¿no? Sí. Porque, bueno, justamente ella varias veces hace alusión a que ella estaba mal de salud, que necesitaba la fuerza de los trabajadores, de los descamisados, ¿no? Y finalmente, bueno, Fallece, ¿no? sí, el momento en que Eva fallece, que es el 26 de julio,
un mes y medio más tarde de la asunción presidencial. Y lo que sigue a eso son 15 días de funerales que son masivos, ¿no? Se Sí. reúnen 3 millones de personas. Uno de los funerales más importantes de la historia argentina, Exactamente. sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí. Hay otros grandes Sí, funerales de la pienso en historia el de argentina, Maradona, por el ejemplo. de Maradona, el de Alfonsín Sí, fue muy masivo, el de el de Néstor Néstor Kirchner. Kirchner, Ujú. tenemos también el de Irigoyen, el de Sí. Hipólito Yrigoyen fue un funeral Ujú, muy importante, ujú. pero yo creo que ninguno de todos esos reúne la misma condición que la de Eva Perón, Mm, que es que Eva Perón muere muy joven, ujú. muere siendo gobierno en un Sí. punto. Y bueno, la muerte del mismo Perón, perdón, nos digamos el fallecimiento de Perón, que también muere en el Ujú. gobierno, También, sí. y que es un funeral muy importante Ujú. también. Y bueno, acá queda la incógnita, ¿no? ¿Cómo hubiera evolucionado el pensamiento político de Perón? Claro. Y acá hay innumerables hipótesis, ¿no? Se Ujú. cree por ideario de que Eva Perón se hubiera radicalizado más. Claro. Creo que sería más un peronismo, algunos dicen más de izquierda, Ujú. Sí, hay una historia de Eva comprando armas al príncipe de Holanda y entregándoselas o queriendo entregárselas a la CGT, ¿no? para que defienda el gobierno cuando le Exacto. quieran hacer un golpe de Estado a Perón. Y Perón finalmente esas armas se las da al Se ejército, las da al ¿no? ejército. Sobre los funerales de Evita, bueno, hay muchas historias y algunas parecen formar parte de la mitología peronista, pero hay otras que ciertas que son igual de sorprendentes, que es que, por ejemplo, se acaban las flores en Argentina y en los países limítrofes para homenajearla. Y si ustedes ven los videos de los funerales, hay dos videos, dos documentales, son realmente impresionantes esas imágenes, lleno de flores, todo lleno de flores, justamente porque había gente que estaba muy triste despidiendo a esa figura tan importante. Y gente que estaba muy feliz también. Una minoría que estaba muy feliz, que era por ejemplo la que escribía en las paredes Viva el cáncer, ¿no? Ujú. Eso Por un también, odio tremendo. exacto, marca la división de Argentina en ese momento, ¿no? Sí, es que ya para ese momento está polarizada la sociedad en esto del peronismo o antiperonismo, ¿no? Exacto. Volvimos ahí a un eje y Eva Perón es un eje de los ataques principales de los antiperonistas, ¿no? Bueno, esa mujer, que es actriz, que cómo salió, con quién Exacto. estuvo, con qué pareja estuvo antes, que Ujú. se dedicaba a la noche y Ujú. un montón de acusaciones que no van al tema para arrancar, ¿no? Y Porque que, sí, que continúan incluso después de muerta, ¿no? ujú, ¿Qué pasa con el cadáver de Eva cuando llega la Libertadora? Ese sí, vamos cadáver. a empezar con lo que pasa en el velorio, Ujú. ¿no? Sí. Se le hace un proceso de conservación del cuerpo, que ustedes lo Ujú. pueden ver en la serie reciente Sí. que es Santa Vita, Ujú. y cuando cae el gobierno de Perón, los militares buscan ese cuerpo y tratan de hacerlo desaparecer, Mm. ¿no? Primero apropiarse y después desaparecer el cuerpo y borrarlo de la historia. Porque lo que quería hacer el gobierno siguiente y lo que hicieron varios gobiernos en realidad siguientes es hacer de cuenta que el peronismo no había existido, ¿no? Y van a tener muy poco éxito, lo sabemos muy bien los argentinos porque se sigue hablando de la figura de Perón y de Perón. Exactamente. Y tiene un recorrido ese cuerpo hasta que es recuperado Ujú. en una negociación, Sí, que también es también va a ser un video aparte todo el sí, tema de las negociaciones y el contado del cuerpo. Luego cuando se la entierra, se la encuentra enterrada en Italia con un nombre ajeno, o sí. sea, con otro nombre. Ujú. Y cuando se la devuelve a Perón, bueno, según dicen, la reconoció. Mm. Se sabe que el cuerpo estaba muy maltratado, golpeado, Sí. entre otras cosas más. Y hoy en día descansa en el cementerio Recoleta en Ciudad de Buenos Aires. Ujú. Su voluntad justamente era descansar en la CGT, ¿no? Marcando un poco todo esto que decía Pablo, ese pasado tan importante de ella como trabajadora, luego de ese vínculo tan fuerte que tiene con los obreros en esa primera presidencia. Y bueno, y sin embargo, como marca Pablo, no ese es el lugar de descanso de Vita, sino que está en el mausoleo de Duarte. Y terminamos un Bajo poco. varias normas de seguridad muy Sí, estrictas, sí, varias sí, sí. planchas Ujú. que aseguran que otra vez no se vuelva a robar el cuerpo, Ujú. ¿no? Me parece que hemos podido abordar esta figura, por lo menos para arrancar, ¿no? Porque en Sí, realidad muchos de estos temas que nosotros hablamos son un subtema para claro, seguir profundizando. Capaz totalmente. algunos fácticos no, pero Ujú. espero que les haya gustado. Esperemos ahí los Los comentarios. Nos comentarios, si encanta les leer. gustó, me gusta, Ujú. compartir y bueno, y muchas gracias por escucharnos. Pablo, como siempre. Un gustazo, saludos.